Buenos días para todos, sean todos bienvenidos a este noveno espacio de transparencia que hoy hemos titulado Propuestas para minimizar riesgo de corrupción en ayuda humanitaria. Soy Rita Coello de la Coordinación de Transparencia Venezuela en Mérida. Les doy la bienvenida a todos los participantes y también a los panelistas. Tenemos hoy un grupo realmente de lujo. Les queremos agradecer de nuevo por su disposición de estar aquí acompañándonos. Bueno, el objetivo de este foro que hemos organizado para hoy es hablarles sobre los principales riesgos de corrupción que pueden haber en los procesos de ayuda humanitaria. Como saben, pues nosotros estamos en una, según la declaración de la Asamblea Nacional el año pasado, nosotros a principios del año pasado, nosotros estamos en una emergencia humanitaria compleja. Ello hace que nosotros tengamos que estar preparados para recibir asistencia humanitaria por un buen tiempo, porque además esta situación se agrava en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces, nuestro objetivo hoy, por un lado, hablar de los riesgos de corrupción que pueden ocurrir, porque ocurren en estos procesos de ayuda humanitaria, y por otro lado, pues ofrecer algunas propuestas que puedan servir de alguna manera para minimizar estos riesgos de corrupción, porque al final, cuando se desvían los recursos que vienen por ayuda o por asistencia humanitaria, los principales perjudicados pues son los sectores más vulnerables a los que va a ir dedicada esa ayuda. Y sin más preámbulo, para poder aprovechar el tiempo lo mejor posible, voy a dar el pase a la primera intervención, que es la señora Karen Hosman. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Rita. Buenos días a todas y todos. Para mí realmente es un gran placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes. Pues yo he estado cerca de Transparencia Venezuela desde el inicio. Y adicional, yo creo que es un espacio muy oportuno hablar sobre estos temas porque, como decía Rita, lamentablemente la ayuda humanitaria pues es víctima de corrupción en muchos países y lamentablemente se ve también ahorita en todos los lados a nivel internacional en las respuestas al COVID-19, que nos puede parecer indignante y terrible, pues eso sí, pero lamentablemente ocurre y lamentablemente no poco. Entonces yo quería dividir la presentación o las reflexiones en tres partes. Unas primeras consideraciones del contexto para ubicarnos un poquito. Después mirar cuáles son los riesgos de corrupción, digamos, que comúnmente están ocurriendo. Y en tercer lugar, ir a unas reflexiones sobre potenciales propuestas. En términos de contexto, desde 2010 hasta este año, la ayuda humanitaria ha crecido de 16.000 millones de dólares a nivel mundial a 28.000 millones, es decir, 10.000 millones de dólares más, sí, más o menos al 2018. Es mucho dinero que se está gestionando. ¿Y dónde se está gestionando? En la mayoría de los casos, la ayuda humanitaria se entrega en países frágiles o con consideraciones o contextos frágiles, donde coinciden un débil Estado de Derecho con instituciones públicas o ineficientes, afectadas o disfuncionales, que también incluye a los órganos de control que pueden estar con baja capacidad. Y más encima también pues, la capacidad de absorción del Estado en términos de gestionar los dineros pues, es muy baja o se gestiona a través de mecanismos diferentes que son las organizaciones internacionales o las ONGs. Y adicional a eso, una característica es que en muchos de los países donde se concentra a nivel internacional la entrega de ayuda humanitaria tienen altos riesgos de corrupción, altísimos riesgos de corrupción. Y adicional, los beneficiarios o los grupos vulnerables no solamente son vulnerables en cuanto a necesidades, sino por la misma necesidad son vulnerables a la corrupción. Entonces ahí tenemos, como decimos aquí en Colombia, un sancocho de condiciones bastante complejas. Por el otro lado están las presiones de tiempo o las presiones de tiempo para entregar ayuda de emergencia en términos de entregar los dineros rápidamente con grandes procesos licitatorios o de entrega complicados,
y que no necesariamente generan las condiciones para poder aplicar todas las medidas de prevención de los procesos debidos. Entonces, todo eso aumenta los riesgos, o por lo menos genera posibilidad de aumentar los riesgos de corrupción. Las mismas necesidades de sobrevivencia de muchos actores muchas veces generan una competencia increíble para los recursos y eso no ayuda para la entrega de manera transparente. Y finalmente, un tema que me parece que no es menor es que, como es un tema tan sensible la corrupción en estos contextos, que puede socavar o que amenaza a socavar la confianza pública en la entrega de las ayudas, entonces se ha generado una especie de tabú alrededor del tema y de abordar el tema de la corrupción en la ayuda humanitaria y se ha generado una especie de velo de silencio. Eso se ve en muchos de los escritos sobre la ayuda humanitaria básicamente desde los años, no sé, 2000 en adelante. Incluso uno de los, en la respuesta a la crisis del ébola en África, el jefe de la Cruz Roja estaba mencionando estos temas como un aspecto importante a considerar. Y según lo que vi es que desde la Cruz Roja se está tomando una manera más abierta para hablar sobre el tema. Y voy a volver sobre este aspecto. Entonces se generan dos dilemas grandes. Uno es cómo asegurar que la ayuda llegue de manera rápida y adecuada y a la vez minimizando los riesgos de corrupción. Y el segundo, que me parece que no está como tan hablado todavía a nivel internacional, es cómo ayudar a que se pueda hablar de manera explícita de los problemas de corrupción, francamente, explícitamente y claramente, sin que esto afecte a que la ayuda humanitaria se reduzca, porque eso es un poco el temor que se está generando a nivel internacional. Bueno, entonces, en términos a los riesgos de corrupción, el segundo punto, pues por lo general se están abordando los riesgos de corrupción financiera. Digamos, esos están o han estado muy en el foco de la atención, que están relacionados con las compras, las contrataciones de bienes y servicios, la diversión de los fondos, también un poco la identificación de necesidades y de los beneficiarios y potenciales corrupciones o sobornos en estas identificaciones, y lo que está relacionado con el monitoreo de los programas de ayuda. Lo que igual es importante a tomar en cuenta es el uso político de la ayuda o la posibilidad del uso político de la ayuda, la selección de los socios locales, donde puede haber clientelismo o conflictos de interés con respecto a quién confía uno o por dónde se gestionan, la contratación de recursos humanos también, en términos de quienes están cercanos, donde hay que pagar favores potenciales, etc. Y un tema adicional es también como la manera de cómo se gestiona la ayuda humanitaria en términos de, ¿cómo llamarlo? Tal vez un poco más simbólico. Entonces, ¿de qué manera o cómo las agencias tienen o ponen atención a controlar la inflación de precios de vivienda, de alojamiento, de vehículos, de salarios de las personas que contratan? Eso ha sido un tema importantísimo en Afganistán, por ejemplo, donde yo trabajé. Pues lo mismo pasa en Myanmar y en otros lados, que genera una deslegitimación en cierta medida de la ayuda. Y finalmente, para terminar ya, sí, ay por Dios, está cambiando, pues está corriendo el tiempo, perdonen. Entonces, las propuestas, digamos, son 7 puntos claves. Uno, y voy a ser muy rápido, la cooperación y la coordinación de las agencias de ayuda. Y yo creo que hay un tema clave, es que generar algún tipo de plataforma para que uno pueda ver dónde se, digamos, una concentración de información sobre qué llega, cómo llega, quién lo entrega, cómo lo entrega y demás. Involucramiento de los actores locales, eso es clave. Y eso ha sido un aspecto que, por lo general, la rendición de cuentas ha sido más hacia las sedes de las agencias de ayuda humanitaria y no tanto hacia el país mismo. Dedicar tiempo y recursos al análisis de riesgo. Eso es otro tema que está claro que muchas veces las organizaciones, a pesar de que tengan
conocimiento y reconocimiento del problema, no tienen la capacidad o no han dedicado suficientes recursos también humanos para dedicarse el tiempo del tema. Transparencia e integridad en todo, en la información, y una recomendación que yo tendría a Venezuela, como eso yo, según lo que uno ve, que va en aumento, pues que se dediquen muchos esfuerzos para generar bases de datos sobre temas, sobre precios de referencia, sobre salarios, sobre transporte, sobre una cantidad de cosas, para que uno pueda ir mirando también y trazando cómo se comportan estos temas. Monitoreo clave. Y hay un tema muy importante que creo que también que en Venezuela está abordando, que es el de mecanismos de denuncia confiables, protección de denunciantes, y relacionado con eso la, las consecuencias que se toman. Porque muchas veces estamos poniendo mucho esfuerzo en identificar riesgos, la prevención de la corrupción, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa con las consecuencias? Y al respecto, creo que también es un tema importante hacia las agencias de cooperación de generar, en inglés se llama scaled responses, es como respuestas escalonadas. Es decir, que si se descubre unas irregularidades, que no necesariamente significa congelar la ayuda completamente hasta que se ha investigado, sino tomar decisiones, consecuencias, comunicarlas para mandar señales claros, pero buscar maneras para seguir entregando. Pues muchas gracias, perdón que me haya excedido un poquito, pero eso es no tan fácil en este Zoom mundo. Gracias por la paciencia. Bueno, no, Karen, de verdad, gracias a ti. Muy valiosa tu intervención, porque además que nos sitúa en el panorama internacional de cómo funciona, también nos ayuda a visualizar cuál es la importancia que hay de identificar que hay riesgo de corrupción sin ningún tipo de tabú, y además de eso, también cuáles son los actores. Al final son muchos actores, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, y los riesgos de corrupción están presentes en todo, ¿no? Entonces nos has dado de verdad una visión bastante completa y te agradecemos mucho. Vamos a seguir con nuestro siguiente panelista, el señor Pablo Torrealba. Gracias también a Karen por su presentación. Bueno, regresar tal vez a algunos de los puntos que ya mencionó Karen, que tienen que ver con, y que también decía Rita a su inicio en su introducción, finalmente, ¿por qué nos preocupa tanto el esquema de corrupción en los distintos niveles los que pueda ocurrir? Y voy a hablar un poco de esto justo después. Es que finalmente reduce el derecho a recibir cierta ayuda que la población que acaba de sufrir o que está sufriendo por algún evento natural o causado por el ser humano está en derecho de recibir. Es decir, los beneficiarios, las personas que han sufrido, ven reducida la capacidad de las distintas agencias, de los actores exteriores o locales, para proveerles de elementos que normalmente están ahí para salvarles la vida, para darles alimentación, para darles techo, y permitirles tener una vida digna y regresar y recuperar unos niveles dignos. Entonces, la principal preocupación es que justamente cualquier acto de corrupción, el que sea, tiene implicaciones directas en la capacidad de llegarle a la gente que ha sufrido por algún evento. ¿Qué es qué tipos de eventos, digamos, de corrupción pues, tenemos? Bueno, Karen estuvo citando algunos, los sobrecostos en algunas compras, hemos visto en algunos casos que agencias o sobre todo algunas agencias implementadoras o las personas a cargo, digamos, de hacerlo, para no involucrar solamente las agencias, pueden estar aumentando falsamente el número de beneficiarios para recibir más fondos, pero no entregarle la ayuda a la cantidad de gente que están apoyando. Y tenemos también otros aspectos que puede hacer que tienen también, que no es exactamente corrupción, pero que terminan favoreciendo actores que uno no quisiera ver favorecerse, cuando, por ejemplo, las cadenas de distribución son manejadas por algunos actores, se enriquecen siempre los mismos,
se provee, digamos, de los insumos finales a los beneficiarios. Alguna gente tiene manejada completamente la cadena de distribución o la cadena de compras y no permiten una competencia, unos mejores precios, etcétera. Entonces, eso también es algo que puede preocupar y puede hacer también en algunos escenarios que se favorezcan redes ilegales de acceso a algunos elementos que los beneficiarios necesitan para su ayuda y que, bueno, no quisiéramos estar nosotros alimentando redes ilegales de personas que se estén enriqueciendo con la ayuda humanitaria. Es importante tal vez mencionar que dependiendo del origen, las necesidades de transparencia en el uso pueden ser distintas. En el caso nuestro, los fondos provienen, en el caso de la ayuda humanitaria de la Unión Europea, los fondos provienen en realidad de los impuestos que los europeos pagan en Europa y por lo tanto nosotros como agencia nos debemos le debemos porque finalmente es un dinero que una persona está dejando de utilizar para sí misma, que está dispuesta a entregarlo para que eso ayude a personas en otros países y finalmente el dinero no tiene ese cometido si existe corrupción. Entonces, para nosotros como agencia que utiliza fondos públicos, es sumamente importante saber cuál ha sido quién realmente se ha beneficiado de esos fondos, porque tenemos que rendirle cuenta finalmente a las personas que han pagado sus impuestos en Europa y que esperan de nosotros que sean ellos los beneficiarios, las personas que sufrieron, que reciban ese dinero. Eso puede ser muy distinto, no sé, de donativos, de mecenas, etcétera, que puedan tener otro tipo de de rendición de cuentas que exijan, y que por lo tanto puedan ser menos difíciles con el uso o no de los distintos fondos. Finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer y cuáles son los mecanismos que en este momento existen, por lo menos dentro de la Unión Europea? Primero, y es un tema que mencionaba Karen, es que basarnos, digamos, nosotros solo hacemos contratos con organizaciones que ya han pasado todo un esquema de monitoreo y de evaluación, tanto en sus sistemas contables, en sus sistemas de rendición de cuentas, en sus sistemas financieros. Ellos han pasado y pasan un escrutinio que les dura 5 años para poder ser elegibles a contratos con... Y luego ellos son últimamente, quien firma el contrato con ECO es últimamente el responsable del uso de esos fondos. Y normalmente lo que nosotros exigimos, nuestros propios socios, ya sean ONGs, hacer el manejo lo más transparente posible de los fondos. Entonces, tienen ellos controles internos, nosotros tenemos al finalizar los contratos, controles que hacemos nosotros mismos, en base a la documentación que se nos entrega, el número de beneficiarios, firmas, listados, etcétera, para comprobar que efectivamente la gente que lo necesitaba recibió lo que estaba contratado que se iba a recibir y hay también un intercambio de información regular y muchas veces los mismos socios nos informan cuando están detectando algún caso, porque hay que ser también muy cuidadoso cuando se detectan casos de corrupción, y con eso termino, porque no se puede, digamos, valorar mal a una organización en su conjunto cuando es algún individuo dentro de la organización que ha cometido algún error y por lo tanto los procesos luego de eh, eliminación del socio, de puesta en cuarentena, por así decirlo, de algún socio, tienen que ser cuidadosos porque si existen si existen mecanismos internos que permiten detectarlo y corregirlo, no hay que irse en contra de la organización en su conjunto. Con eso lo dejo porque creo que ya se me ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención también muy valiosa.
porque nos está dando, digamos que una óptica de la situación en función de cómo, de todas las medidas que deben tomar las agencias de cooperación que reciben las ayudas, ¿no? Y la preocupación que hay, bueno, de quiénes son las personas, sobre quiénes son las personas a las que se contratan, todos los controles que deben existir para evitar además que ese desvío de recursos hacia actividades irregulares, ¿no? Entonces, de verdad que muy valiosa también tu intervención, te agradecemos muchísimo. Vamos ahora a darle el pase a la señora Susana Rafali. Bueno, nuevamente aprecio mucho el espacio. Es un tema que hemos tocado poco en los años de acción humanitaria en Venezuela, en un contexto en el que es tan relevante. Yo les agradezco el espacio en sus debates sobre la corrupción en el país. Algo de los contenidos los paso rápido porque ya los han mencionado Karen y Pablo. Básicamente, como decía Karen, las presiones cuando uno está en el medio de una emergencia son muchas y todas son un caldo de cultivo perfecto para los procesos de corrupción. El sentido de urgencia, el que pareciera que todo se vale si se trata de salvar una vida, el caos en el que a veces hay que trabajar, sobre todo en las emergencias súbitas, las desigualdades y las relaciones de poder entre gente que está muy maltratada y otras que están en control de los recursos, y las necesidades extremas en las que a veces está no solamente la población afectada, sino el personal humanitario también. Básicamente, esa corrupción que ustedes manejan con tanta pericia, a nosotros en el ámbito humanitario nos toca definirla como los procesos en los que el poder se usa de forma irresponsable para un beneficio diferente al imperativo humanitario. Es decir, manejar los recursos que se nos asignan y a los que podemos tener acceso para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, usarlo con otros fines. Como mencionaba Karen, pueden haber varios tipos, no solo está la financiera, sino la no financiera, pero incluso la financiera puede tomar varios tipos de formato. El fraude, la malversación y el desvío de los recursos hacia otros usos, las cuotas, las coimas, como dicen en otros países, las comisiones, el peculado. Pero la no financiera a mí me parece terrible y me conmueve muchísimo, que es muchas veces la manipulación, y dentro de la manipulación está el uso con fines políticos de la ayuda, el generar relaciones de clientelismo para favorecer partes en un conflicto que acumulan poder. Lamentablemente, de las que más suena es la sexoextorsión y pedir favores sexuales a cambio de la asignación de los recursos, implicar a familiares y a conocidos en nuestros procesos humanitarios, hacer ver que somos humanitarios cuando no lo somos, es una impostura bastante frecuente a la que hay que ponerle la lupa cuando se hacen los appeals, los llamados masivos para la presentación de propuestas y la asignación de fondos. El costo de la corrupción siempre es inadmisible, conmovedoramente inadmisible, pero cuando ocurre en el ambiente humanitario, pues tiene costos para mí inadmisibles, porque se trata de quitarle la oportunidad de salvarse a alguien, y quizás la última que tenga. Es la pérdida además de la oportunidad de espacios de trabajo. Un escándalo de corrupción puede debilitar enormemente la reputación y la credibilidad de un actor humanitario que es válido en general en todas sus operaciones, y un pequeñito caso en algún descuido acaba con toda una capacidad de trabajo. Y también cuando estas cosas pasan se debilita mucho la moral del propio personal que no está implicado en el hecho. Entonces los costos son masivos y hay que evitarlos a toda costa. Cuando es más factible, como se mencionó antes, hay muchas de los caldos de cultivo y de los contextos que propician la corrupción, que para mi pesar están todos activos en Venezuela. Es más factible que ocurra en las crisis que se enconan o evolucionan en forma lenta en ambientes de conflicto,
en estados frágiles en los que los propios mecanismos y la institucionalidad y los marcos de regulación de la anticorrupción no existen o están y son solamente letra muerta, en contextos en los que la corrupción es un hecho común y lo normalizamos, damos por normal que te lleves algunos insumos a tu casa, pues porque tu familia también lo necesita, y este tipo de cosas que a los ojos no salta a la vista. Es muy factible la corrupción cuando la confianza en el sistema humanitario se debilita, y esto hay que tener mucho cuidado en Venezuela ahora. Igual no les importamos, igual nunca les importó lo que nos pasa. ¿Qué importa robarles si no los deben? A mí, eso fue una sensación perenne que yo tuve en África, y no quiero particularizar, pero hay poblaciones enteras en las que hay una sensación de deuda interna enorme, entonces se comete más la corrupción, que es igualmente inadmisible porque las cuentas no se saldan por esa vía. Cuando la ayuda humanitaria que se distribuye es de gran valor, por ejemplo en Venezuela, distribuir alimentos ahorita sería muy apetecible porque lo han convertido en un recurso muy atractivo. Es muy común en contextos como en Venezuela, en los que se debilita mucho la capacidad de acción de la sociedad civil y nos van coercionando y cooptando los mecanismos de escrutinio y de auditoría social. ¿En qué momentos ocurre esto es importante, en qué momentos ocurre la corrupción durante la acción humanitaria para poder poner en marcha los mecanismos de regulación? Desde el momento que uno hace el diagnóstico, puedes estar inflando cifras para recibir más, o escondiendo y encubriéndolas, o refiriéndote a cifras pasadas justamente para no mostrar debilidades del sistema o cualquier otro motivo. Ambos casos son casos de corrupción. Cuando se diseña la acción humanitaria y favoreces a un grupo y a otros no, cuando ya tomas las decisiones de asignar los recursos y eventualmente los asignas considerando algunos amiguismos, o los asignas considerando algunos beneficios que puedan venir posteriormente. Durante el monitoreo de la acción, cuando no se sientan los indicadores adecuados para saber hacia dónde están yendo la ayuda, y lo mismo al momento de evaluarla. Nosotros, por ejemplo, vemos en Venezuela ahorita con mucha preocupación que se ha monitoreado y se ha evaluado mucho la acción humanitaria con base en resultados y no con base en efectos e impactos. Es decir, se entregaron 2 toneladas de medicamentos, no, pero ¿cuántas vidas salvaste? ¿A cuántas personas llegó esto? Cuando uno ve los efectos, estás más en posibilidad de ver si eso se hizo en forma transparente. Y por supuesto, cuando se divulgan los resultados, o cuando se dejan de divulgar, porque los medios de comunicación son un importante instrumento de auditoría social. Las acciones que se han recomendado y que universalmente se aceptan como muy válidas es mapear muy bien los riesgos en cada uno de estos momentos, divulgar la información sobre la acción, la ayuda que se va a entregar en forma transparente a los socios, a los beneficiarios, de manera que todo el mundo esté en capacidad de controlar un pedacito de toda la acción. Asignar o disponer en los espacios de distribución de ayuda y entre los grupos beneficiarios mecanismos de administración de quejas y denuncias que sean auditados con transparencia, poder hablar y que el debate sobre la corrupción sea abierto, y que las propias organizaciones, cuando la detecten, lo puedan decir y decir: lo estoy corrigiendo de esta manera, les puede pasar a ustedes, y de alguna manera auditarnos entre nosotros mismos, haciendo una buena división de funciones dentro de las propias organizaciones y triangulando cómo nos auditamos entre nosotros mismos las diferentes funciones dentro de una misma organización. En su momento contratando monitoreos, auditorías y evaluaciones independientes externos a la propia organización, y por supuesto dando cabida a que haya una auditoría ciudadana y de medios de comunicación implicados. Yo quiero reconocer que en Venezuela las organizaciones de comunicación que están muy vinculadas a la plataforma de derechos humanos han tratado de hacer esto, y no han tenido buena receptividad, y se les ha dicho que por qué se tiene que meter. No, para mí fue impactante cuando trató Espacio Público de pedir que se divulgara mejor qué estaba pasando con la distribución, por ejemplo, de la ayuda de la Cruz Roja, y se les dijo que eso no era su función y que por qué pedía eso. Claro que la es. Los medios de comunicación son un auditor extraordinariamente potente durante las crisis humanitarias. Yo quisiera terminar con, además de todo esto que he mencionado, si me quedan 30 segundos al menos, los riesgos que supone, adicionales, que supone el COVID-19
ante todo esto que es lo usual. La primera, por supuesto, es que se trata de una emergencia en emergencia. Se ha reagudizado la emergencia que ya sobrellevamos en Venezuela y hemos tenido que activar mecanismos adicionales, excepcionales, con mucha rapidez, y como dijimos antes, esa rapidez da motivo a que algunas cosas se pierdan de control y que allí ocurra corrupción. Segundo, las restricciones a la movilidad. Los equipos que usualmente pudieran llegar a monitorear, auditar, a hacer control de calidad, no están pudiendo llegar al terreno, estamos teniendo que usar mecanismos de monitoreo remoto y lamentablemente hay mucho personal de terreno y muchos beneficiarios a los que se les asigna parte de función de monitorear la ayuda, que entonces se ven más libres de hacer algunas cosas incorrectas. Lo otro, voy a empezar a decir cosas cada vez más, un poquito más comprometedoras, pero creo que es el momento de decirlo. La respuesta humanitaria al COVID en Venezuela, como en muchos otros países, se ha dado como si fuera una respuesta sanitaria que debe liderarla el Estado, porque del Estado depende la red sanitaria por la que pasa la enfermedad. Y esto lamentablemente en Venezuela no conduce a mecanismos muy transparentes. Todo ayuda a que se centra mucho en la red estatal, se va a prestar más a corrupción que una en la que participe más la sociedad civil y los propios beneficiarios. En ese sentido, las organizaciones de sociedad civil nos sentimos un poco rezagados de la respuesta que se ha dado en Venezuela al COVID. Hemos hecho grandes cosas, hemos hecho adaptaciones muy buenas por nuestra propia cuenta, no por cuenta del plan coordinado, y entonces eso se pierde fuerza para la auditoría. Es una respuesta con mucho control de la información y casi de un estado policial, y sin información, pues no hay ni siquiera posibilidad de transparencia, no se divulga ni la que es transparente ni la que no, y así es muy difícil auditar. Yo quisiera agregar como riesgo, no solo del COVID, sino que nos está sucediendo la emergencia de siempre, más el COVID, más que ahora a todas luces estamos en campaña electoral y es el momento perfecto para que entonces el Estado venezolano comience a utilizar la asistencia humanitaria que está llegando al país con fines electorales. Y nosotros quisiéramos advertir esto a los medios de comunicación y a las propias redes de comunicación de Cruz Roja, de Naciones Unidas, que no permitan el uso de la ayuda humanitaria que está entrando con estos fines. Sin embargo, la COVID y todo este tiempo de la pandemia y de pospandemia ha abierto oportunidades, se han revivido formatos propios de solidaridad independiente de los mecanismos del sistema humanitario internacional, en los que la corrupción ocurre con menos frecuencia o a menor escala. Nosotros mismos estamos dando fe en Cáritas que casi todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con la ayuda que nos ha dado gente muy pobre, con lo que se recoge en las iglesias los domingos y con la voluntad de los vecinos que vienen y quieren ayudar. Cáritas transportando insumos humanitarios en camiones de frutas y de verduras y del queso y de la leche, porque no hemos tenido el apoyo de los mecanismos más formales, pero justamente ahí la corrupción es menor y se puede manejar con más facilidad. La pandemia está viendo una oportunidad enorme para que la acción humanitaria se canalice a través de las organizaciones locales y no de los sistemas más grandes. Espero que se pueda aprovechar de una vez por todas esto que se estaba ofreciendo desde el 2016, ir a lo local y prescindir de intermediarios que son muy costosos, y se están abriendo oportunidades para usar tecnologías digitales de monitoreo que si bien la tecnología remota se presta a menores auditorías, que sea digital da un poquito de rigor. Así que yo lo dejo hasta aquí, disculpen el tiempo que me tomé extra y lo que me falta por decir se cubrirá en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle ahora la oportunidad a Mercedes Freitas, que es la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, la jefa. Ella nos va a hablar un poco de las propuestas que ha venido, que ha venido manejando Transparencia, que ha venido haciendo Transparencia Venezuela, incluso digamos que basadas también en las que ha hecho Transparencia Internacional sobre el manejo de la ayuda humanitaria acá en Venezuela. Entonces, bueno, Mercedes, te doy el pase para que puedas iniciar tu intervención. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay poco que voy a poder hacer, que voy a poder decir, o nada que voy a poder decir que sea distinto a lo que han presentado
mis compañeros de panel del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo porque creo que entonces voy a poder tomar tiempo más para dedicarme a las recomendaciones y a ver si pudiéramos lograr que se avance en qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas pues son más difíciles en Venezuela. Sin embargo, quiero empezar redondeando toda la larga lista de riesgos que ustedes han mencionado. Lo que está claro es que después de escucharlos es que la ayuda humanitaria está en riesgo permanente de que se pierda esa ayuda y que no llegue al beneficiario, al que más lo necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cobra relevancia el darle una posición de interés prioritario al análisis de la corrupción que puede tener cualquier programa de ayuda humanitaria. Es decir, habría que, lo primero, como bien decía Susana, lo primero que habría que hacer cuando se plantea o cuando se está analizando un programa de ayuda humanitaria, es iniciar un proceso de evaluación de riesgos de corrupción, también lo mencionaba Karen, y que además cada proceso tiene sus riesgos distintos, aunque por supuesto se han mencionado riesgos que son generales para toda la ayuda humanitaria, no en Venezuela, sino en el mundo. Yo quiero agregar algunos, o hacer énfasis en algunos, mejor dicho, porque me parece importante entender la complejidad de este tema. La propuesta de Transparencia Venezuela se basa en el conocimiento, en la experiencia de Transparencia Internacional, pero también tomando en cuenta mucho de lo que hemos aprendido de Susana, que no solamente es una líder reconocida nacional e internacionalmente en este tema, sino que además es una maestra diaria de qué hay y qué no hay que hacer, y además poniendo el corazón, no solamente la razón, sino que ella pone el corazón y pone su vida diariamente, exponiéndose además, haciendo críticas diarias muy duras, que le agradezco profundamente, porque esa es la manera de progresar. Yo quiero enfatizar el tema de que el riesgo que significa la urgencia. La urgencia nos invita a pasar por encima de cualquier programa o proceso de contraloría, de licitaciones y de pasos para hacer las compras, para los controles de la distribución, para la minimización de los conflictos de interés. Entonces, ahí hay un inmenso riesgo que hay que considerar cuando se define cualquier programa. El otro es lo que yo llamo la ilusión de bondad, ¿no? Si es para ayudar a la gente, entonces todo tiene que ser bueno, entonces todos los que trabajan son buenos, entonces ahí nadie roba, porque bueno, total, si estamos ayudando. Y esa ilusión de bondad es precisamente un caldo de cultivo perfecto para el abuso, porque lamentablemente hay pues muchas personas que no tienen el mismo corazón de Susana, y que pues piensan en eso que también Susana mencionaba y que nosotros llamamos el merecimiento, todos nos lo merecemos. Entonces yo también soy venezolana, yo también estoy sufriendo, a mí también me quitan la luz y el agua. Entonces allí en esa ilusión de bondad, muchos de los que trabajan en la ayuda humanitaria se dejan llevar por las ideas de que todo va a salir bien porque lo hacemos con buena intención. Está empedrado el camino del infierno y eso lo sabemos. Entonces es como es más urgente para garantizar la confianza que se necesita. Después lo que es obvio es que cualquier país o cualquier sociedad que requiere ayuda humanitaria es porque tiene destruido o casi nulo el sistema institucional. Si hubiera un sistema institucional robusto, pues seguramente tendría las herramientas para salir adelante sin necesitar ayuda humanitaria. Entonces, si es claro que tenemos una institucionalidad tan reducida, pobre o nula, pues es mucho más necesaria que la ayuda humanitaria tenga esos sistemas de control, de contrapesos, y allí pues van a salir algunas de las recomendaciones que les quiero mencionar. Después está un terrible tema, un tema que es hasta cruel, y que me parece uno de los temas más difíciles de la gente que trabaja en ayuda humanitaria, es decidir a quién sí, a quién no, a quién se le da ayuda y a quién no se le da ayuda. Eso debe ser una cosa espantosa, porque claro, los recursos son finitos, no alcanzan para todos. Entonces, a veces yo he estado en conversaciones en donde la cosa es, bueno, se lo damos a los niños de 5 años
que tienen posibilidad de riesgo de muerte en una semana o ampliamos a los que pudieran esperar un mes. O sea, es una cosa espantosa. Esa decisión es horrible, pero esa decisión yo creo que entonces es tan horrible que hay que dejársela a los expertos. Hay que dejárselo a las personas que más saben y que pudieran apoyar y que la mayor cantidad de personas salgan adelante, surjan y que puedan paliar las debilidades de otra manera, las personas que tienen un riesgo no inmediato, como creo que se define entre los expertos. Yo quiero decir que a todos esos riesgos además se une la situación de Venezuela, que es el control político de toda la actividad o el intento del control político y el riesgo de represión. En Venezuela no estoy segura de que sea posible conseguir muy fácilmente un sistema de recepción de denuncias porque la misma comunidad tiene miedo de una represión si habla, si no mantiene el silencio o si no paga con fidelidad la ayuda que está recibiendo. Sabemos que hay gente que ha sido sancionada porque ha recibido ayuda. Sabemos que había un programa de que le iban a dar $100 a los médicos y a las enfermeras que estaban atendiendo COVID en este momento, y entonces salió alguna amenaza a las personas que recibieran eso del gobierno interino. O sea, hay una cantidad de riesgos que algunos son reales, pero también en el imaginario se crea el miedo y el temor a esos riesgos. Me dirijo de una vez a la lista de recomendaciones. Creo que la tarea es dificilísima, no creo que sea nada fácil, por eso creo que hay que contratar expertos, que la ayuda humanitaria, además de todos los gastos que tiene normalmente, tiene que invertir en definir programas de anticorrupción, sistemas de anticorrupción, por supuesto, eso tiene que empezar con lo clásico, la separación de poderes, tiene que haber funciones distintas, como decía Susana anteriormente, tiene que además, si es difícil hacer control diario permanente, porque es difícil hacer la tarea de transparencia y anticorrupción y a la vez entregar a tiempo la ayuda humanitaria, entonces sí se tiene que garantizar un registro riguroso de todo lo que pase, de cada decisión, de cada criterio, de cada persona involucrada, de cada entrega, de cada distribución y de los resultados. Y ahí coincido con Susana otra vez, siempre coincido con Susana, lamentablemente aquí no tenemos ninguna diferencia, siempre coincido con ella. Hace falta que la presentación de la rendición de cuentas no sea solo de esfuerzo, no es que gasté tanto dinero y movilicé a tanta gente, sino cuáles son los resultados. Tenemos que empezar a trabajar, y en Venezuela eso lamentablemente no existe. Bueno, aquí ni siquiera tenemos informes de rendición de cuentas y informes de gestión desde el 2015, pero bueno, en la ayuda humanitaria se esperaba que se tenga. Y esos informes de resultado quizás también son procesos difíciles en donde hay que invertir, y creo que la tecnología nos da para eso. Si en Venezuela tenemos grandes debilidades, también tenemos la oportunidad de, a través de los SMS, el Internet, por muy débil que está, pues mira, estamos trabajando desde Caracas, desde Venezuela todos, y Rita de Mérida, que tiene unas dificultades superiores. Entonces ese registro de todo se podría hacer de la mejor manera si hubiera coordinación. Centralización sería lo mejor, pero por lo menos coordinación entre los actores, las agencias, pero también los actores que están trabajando en ayuda humanitaria. Recordar que el beneficiario no tiene capacidad para hacer el monitoreo, requiere apoyo para hacer el monitoreo, pero sí puede ser fuente de información importante para hacer ese monitoreo. Por eso es que creemos que un canal de denuncias con esas particularidades podría ayudar. Hay una larga lista de tareas en el tema de lucha contra la corrupción, de los sistemas de lucha contra la corrupción, pero creo que el más importante sería el mantener esos registros, separación de las funciones y garantizar la trazabilidad. ¿Por qué? Porque hace falta que todo ese registro sea después una evidencia para hacer evaluaciones, no cuando se termine la necesidad de la ayuda, pero sí en la medida en que van completándose fases. Tiene que haber entonces un gran sistema de evaluación y de definición de sistemas anticorrupción, unos registros que permitan la trazabilidad de cada uno de esos elementos para ir para atrás, para verificar y, por supuesto,
una evaluación de resultados que alimente las nuevas fases de la ayuda humanitaria. Yo con esto cierro, no sé si me pasé, no me pasé, pero perdonen. Un poquito, pero como siempre, pues es difícil cortarlos cuando están diciendo cosas tan interesantes, ¿no? Yo creo que es general para todos, nos dice nuestra coordinadora en Lara, Yonaide Sánchez, Venezuela tiene una situación particular por el contexto antidemocrático en el cual se produce todo esfuerzo de ayuda humanitaria, pero también porque esa ayuda se asocia a un ejercicio de poder por parte de diversos grupos políticos. Eso incrementa sustancialmente los riesgos de corrupción. ¿Qué medidas particulares recomendarían en este caso? Yo creo que esa es una pregunta que todos podrían, para todos, ¿no? Hay otra pregunta que yo creo que se dirige más a Pablo, tal vez. Dice, bueno, tengo varias inquietudes. La primera es que quisiera saber su opinión acerca del porcentaje del presupuesto de un proyecto o una donación con la que se queda una ONG. ¿Qué tan ético es y cuánto es el promedio de espera? Ese porcentaje está estipulado. Entonces, hay una persona que también nos pregunta si puede utilizar me imagino que es el material que les hemos ido dando los enlaces en el espacio del chat. Si lo pueden utilizar, esos informes los pueden utilizar perfectamente, esas recomendaciones las pueden utilizar para su actividad en las ONG. Yo creo que eso es justamente uno de los principales objetivos de estos espacios, ¿no? Que puedan utilizar la información que nosotros estamos ofreciendo acá. Que estamos citando. Bueno, entonces yo creo que podrían, Pablo, contestar la pregunta sobre el porcentaje de presupuesto de un proyecto de donación con lo que se queda una ONG, y luego yo creo que le podemos dar unos 2 minuticos, un minutico a cada uno de los panelistas para que respondan qué medidas particulares sugieren en el caso de la asociación de la ayuda al ejercicio de poder por parte de diversos grupos políticos. Entonces, bueno, si quieres, Pablo, puedes responder la pregunta. Perdón, ¿me la podrías repetir? Porque justo se me cortó cuando vi que había algo de algunos parámetros, pero eso fue lo que vi. Si me la puedes repetir, sí, claro, por supuesto. Dice, quisiera saber su opinión acerca del porcentaje del presupuesto de un proyecto o una donación con la que se queda una ONG. ¿Qué tan ético es y cuánto es el promedio de espera, ¿no? Ese porcentaje está estipulado. Sí, en el caso de ECO tenemos un porcentaje que es máximo el 7% del proyecto, que va como para costos, digamos, no es una ganancia de la ONG, sino que va para asumir gastos que no tienen que ver directamente con el proyecto, pero que sabemos que las organizaciones pueden tener, y no todas las organizaciones todas las organizaciones se lo piden a ECO, porque lo pueden, en casos de que haya varios donantes en un mismo proyecto, pueden estar pidiendo distintos montos, pero digamos que tenemos un máximo de 7%. Y para indicarles a ustedes que nosotros también como ECO respondemos a ese criterio, es decir, a nosotros la comisión da dinero y tenemos un costo que de la operación mía de vivir aquí, etcétera, y en el caso de ECO es inferior al 4%, es decir, de toda la cantidad de dinero que recibe ECO, solamente el 4% sirve para el funcionamiento propio de ECO. Cambio. Creo que podrías también aprovechar para contestar la otra pregunta que es general para todos los panelistas, ¿no? La repito. Venezuela tiene una situación particular por el contexto antidemocrático en el cual se produce todo esfuerzo de ayuda humanitaria, pero también porque esa ayuda se asocia a un ejercicio de poder por parte de diversos grupos políticos. Eso incrementa sustancialmente los riesgos de corrupción. ¿Qué medidas particulares recomendarían en este caso? Pablo. Bueno, creo que es una problemática que no es solamente particular a Venezuela. Es decir, tenemos muchos escenarios a nivel mundial de conflicto interno, conflicto entre países, lo que está sucediendo en Yemen, en Siria, en Sudán, etcétera, donde digamos que es un fenómeno
lastimosamente normal para muchos humanitarios. Y yo creo que también ahí es donde cabe hacer la diferencia entre lo que es humanitario, que es tiene estándares y parámetros para su ayuda, de lo caritativo, que es lo que cualquiera de nosotros puede hacer y que podemos tener otros estándares, está bien. No hay ningún problema. Es decir, con mi propio dinero puedo tener estándares más altos, más bajos, pero ahí es donde entra la parte del profesionalismo y de la ética y de seguir principios. Es decir, en un contexto muy polarizado es donde más hay que defender los principios humanitarios, que son los de neutralidad, independencia, imparcialidad, y el principal, que es la humanidad. Es decir, lo que buscamos es salvar a personas. Y para salvarlas de la mejor manera, ya sabemos que tenemos que actuar con neutralidad, con independencia y con imparcialidad. Y esa es una imparcialidad, neutralidad e independencia de cualquier tipo. Es decir, aquí puede que sea más fuerte la problemática política, en otros lados es la problemática de género, la problemática religiosa, la problemática de edad. Y eso es lo que justamente tenemos que tener diseñado programa, como decía Susana, como decían los panelistas anteriores, tenga un diagnóstico muy claro y que sepamos a quién realmente queremos ayudar. Y puede que en una misma situación los mandatos existan organizaciones que quieran trabajar con la infancia. Otros son especialistas en los de agua, porque eso es lo que ellos hacen y para cada uno de esos distintos sectores hay parámetros que hay que seguir y que sí o no se está cumpliendo. Solamente tal vez regresar al tema de lo importante, porque se discutió antes, de la medición de los impactos, es que normalmente todos los proyectos que financiamos nosotros tienen que tener una medición de impacto digamos, cuando estamos haciendo, como se puede hacer a través de quienes dan apoyo nutricional, es saber cuál es el porcentaje de niños o de adolescentes o de quien sea el público meta que salió de un nivel de desnutrición. Y eso se mide y eso se contabiliza. Y con eso uno sabe con el cometido que tenía el proyecto, pero tiene que haber criterios especificados al principio, que se puedan medir, que estemos de acuerdo en los sistemas de medición y que al final uno mida y diga, bueno, efectivamente, teníamos 17% de niños para tomar indicadores que conoce Susana en malnutrición aguda y los hemos bajado al 10%. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No sé si Karen quiere aportar algo. Vale, gracias, Rita. Pues mira, frente a esta pregunta y escuchando también con mucho más detalle las complejidades en Venezuela a partir de los panelistas que me siguieron, yo creo que hay algunas cosas que son muy particulares para Venezuela, pero otras no tanto, como decía Pablo ahorita. Una pregunta que yo me estoy haciendo es qué tanto, digamos, no sé, como la resistencia del Estado o el gobierno de Maduro, que no ayuda para tener un canal de información claro, confiable, o que podría ayudar a gestionar no sé, el desarrollo, por ejemplo, de una plataforma donde se puede registrar todo. Entonces, para mí se genera una pregunta: ¿quién podría hacer o estar a cargo de generar semejante iniciativa? Porque parece que tanto Susana como Mercedes lo decían muy claramente, y yo también lo mencionaba al inicio, creo que es clave tener una plataforma que concentre la información sobre la ayuda humanitaria en general y con muchísimas distintas aristas, ¿no? Digamos, de dónde viene, para dónde va, los criterios, quiénes son los que entregan y demás. Y lo que yo entiendo es que hay bastantes esfuerzos por cada organización involucrada en la ayuda, pero me da un poco la impresión que como si estuviese cada una enfocada en lo suyo. Y eso ya es una cosa que es buena, pero para mí se genera la pregunta: ¿quién puede coordinar todo eso bajo un mismo techo? Para mí eso sería una recomendación muy importante, que a ver cómo se puede hacer y si tal vez colectivamente se puede generar una plataforma así, que puede ser a nivel nacional, con subtemas o subpáginas por cada estado o cosas por el estilo.
la misma plataforma, por concentrar la información, ojalá que también tuviese una posibilidad para rendir cuentas, para tener la información sobre, digamos, a dónde llega, qué resultados tiene. Yo creo que es totalmente de acuerdo con el enfoque sobre los resultados, que me parece claro. Entonces, eso es un tema que creo que es muy importante para a ver cómo se puede hacer, y ojalá que dentro de los presupuestos de la ayuda humanitaria se encuentre el presupuesto para dedicárselo a este tipo de temas. Porque creo que también un problema es a veces que llega un montón de plata y de repente para poder abordar estos temas tan importantes, pero no hay una línea presupuestal para dedicárselo, o para tener una persona que se puede dedicar plenamente a los riesgos de corrupción y la gestión de integridad y demás, de manera transversal. Eso no es ciencia física ni cuántica ni nada, pero requiere recursos humanos con una persona que está bien entrenada para pillar o para identificar los problemas y para conectar muchos puntos. Y eso yo también lo estaba viendo, digamos, estoy involucrada en cursos de gestión de riesgos de agencias de donación, y una cosa que yo me he dado cuenta es que hay muchos compartimientos todavía también dentro de las mismas organizaciones que a veces dificulta un poco la transversalización de gestionar estos temas para llegar a todos los puntos de riesgo. Un segundo punto que me parece clave es mirar de qué manera, frente a las dificultades de generar un mecanismo de denuncia confiable, pero cómo hacerlo para que la gente sí pueda confiar. Y no sé si a lo mejor tal vez, no sé, un ombudsman colectivo entre todas las organizaciones, o una entidad de ombudsman colectivo o algo por el estilo, que sirva a todas las organizaciones que entregan ayuda humanitaria, podría servir, que todos colectivamente, otra vez, un fondo colectivo para gestionar este tipo de mecanismos, para que no cada cual tenga que hacerlo a su manera. Eso pues, podría ser hasta generar eficiencia. Puede ser complicado en cierta medida, porque pues habrá que ver cómo se gestiona la información, pero aparte de estos desafíos, puede tener unos efectos también positivos, que uno puede sacar de ahí también análisis de cuáles son los patrones que se identifican a través de las denuncias en la ayuda pues, de todas las organizaciones. Yo no sé si eso es iluso, porque pues también tiene asuntos, digamos, para cada organización, que pues hay unos ciertos recelos y riesgos, pues no necesariamente toda la confianza de poder tratar estos temas de manera abierta con todo el mundo, pero creo que vale la pena averiguar que sí se encuentran posibilidades en ese sentido. Y un tercer tema, creo que también no sé hasta qué punto se está trabajando, pero las organizaciones locales con las cuales se trabaja, poner mucho énfasis también en la gobernanza de estas mismas, porque creo que no solamente es un tema de mirar que tienen los sistemas administrativos más o menos en sitio, sino cómo están los checks and balances dentro de las mismas organizaciones, que también se prestan para ser capturadas o para desviarse por las razones que sea. Y a este tema muchas veces no se pone suficiente atención. Y el último punto, yo creo que es fundamental trabajar la anticorrupción, pero también es fundamental para generar la sensación de integridad y de ética. Entonces eso siempre está un poco en la balanza, cómo se maneja en términos tanto conceptuales, pero también idiomáticos. Entonces eso sería tal vez un tema adicional para ver realmente una gestión de integridad, porque a veces pensamos que con solamente hacer una declaración de integridad, con eso ya se va. Pues yo no creo. Creo que eso requiere mucho más interacción, hablarlo, incluirlo en las discusiones, y de manera abierta y franca, sin temor. Y eso es un tema donde hay que avanzar mucho. Gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias por la respuesta. Como han llegado otras preguntas, entonces le voy a dirigir una de ellas a Susana, y puede complementar un poco también lo de las medidas que sugiere, para que la conteste muy rápidamente, máximo 2 minuticos. Y otra también que se la voy a dirigir a Mercedes de Freitas. La de Susana es, bueno, si han pensado en articular esfuerzos para fortalecer las capacidades del talento local
que trabaja en la ayuda humanitaria en temas de corrupción y rendición de cuentas, ¿no? De hecho, hay varios comentarios de los participantes donde dicen que, bueno, que aquí un problema muy grave que ven es que no hay rendición de cuentas, ¿no? Nadie rinde cuentas, entonces creo que es importante también enfatizar acá, ¿no? Esa para Susana, y puede complementar también con alguna medida que sugiera. Y en el caso de para Mercedes, si la ayuda humanitaria que entró en manos de la Cruz Roja no tuvo Contraloría Social Pública, ¿qué garantías hay de que la programada para atender la COVID-19 se pueda auditar cuando ni siquiera se han anunciado los parámetros y alcances de esta cooperación? Hay una última pregunta, yo creo que con eso vamos ya cerrando, que ya estamos finalizando el tiempo, que está dirigido concretamente a Pablo. Dice, bueno, ECO es un donante a organizaciones que a su vez realizan donaciones en especies a organismos públicos, como la UNICEF, ACNUR, etc. ¿Existe alguna instrucción o norma de procedimientos de ECO que exija a los organismos públicos beneficiarios prácticas mínimas de transparencia? Podría indicar dónde encontrar esas normas. Entonces, bueno, vamos a darle la intervención la palabra a Susana para que nos responda la pregunta que se dirige, que creo que ella la puede responder. Susana. ¿Tenemos a Susana? Sí, aquí estoy. Para retomar las anteriores y empalmar en esta última, yo diría que la pregunta fue muy propicia porque sí, a pesar de que sucede en todos los países, la acción humanitaria en Venezuela se ha tenido que hacer en un ambiente muy, muy politizado. Para nuestro pesar, no solamente la ha politizado el Estado recientemente, después de que tanto la negó, yo creo que es una forma de corrupción ahora aceptarla para decir que se debe a las sanciones o para que le ingresen dinero fresco porque su gasto público está muy disminuido. Pero es que también la otra parte activa del conflicto ha malversado un poco el sentido de la acción humanitaria. Todos hemos sido testigos que se ha llevado la ayuda humanitaria a mesas de negociación. Eso nunca se debió hacer. La situación humanitaria del país no era un punto a negociar, ni la acción humanitaria un punto a negociar, era una razón por la que sentarse. Eso es malversación. O pretender que la situación está mucho peor de la que está para, con fines humanitarios, justificar una intervención militar. Eso es malversar el sentido de la situación humanitaria del país. Entonces, no podemos tapar un sol con un dedo, es un ambiente muy, muy propicio para la politización y en ese sentido una de las primeras recomendaciones que yo haría es seguir insistiendo en sacar lo humanitario de las agendas políticas. Y eso pasa incluso por lo que mencionaba Pablo, me gustó mucho cuando dijo que la acción humanitaria no es caridad, no es una cosa que la pueda hacer todo el mundo. Yo no salgo de mi asombro de ver cómo en los últimos 3, 4 años en Venezuela todo el mundo es experto humanitario, todo el mundo sabe hacer esto, tenemos políticos convertidos en especialistas humanitarios, tenemos personas, no es que no se pueda hacer, pero esto tiene sus criterios, tiene sus marcos de trabajo, tiene sus principios. Entonces yo creo que una buena manera de blindar lo humanitario de la politización es que evitar el intrusionismo y dejar que verdaderamente sean las organizaciones que tenemos debilidades y que caemos en a veces algunos quebrantos de los principios humanitarios, pero estamos más propensas a entenderlos y a tratarlos de respetar. La segunda es, por supuesto, como decía Karen, tratar de estandarizar una plataforma única de monitoreo y auditoría de lo que estamos haciendo. Yo no me dio tiempo, ahorita me volví a pasar de los 2 minutos, pero en las láminas que estoy dejando con ustedes dejo las herramientas que usamos para eso. La más importante es la norma humanitaria esencial. Estamos sobrellevados de trabajo y no nos ha dado tiempo de llamar a talleres más grandes, pero ya comenzamos por la red de acción social de la iglesia, hemos dado 2 talleres sobre la norma humanitaria esencial y cómo utilizarla para los propios mecanismos de auditoría y para evitar la corrupción, pero nos encantaría hacerlo con ustedes, yo sé que no es cuántico, Karen, me gustó mucho tu término,
pero ustedes manejan recursos valiosísimos seguramente, y en esta complementariedad podemos pensar entonces en una serie de talleres de trabajo entre transparencia y algunos de los actores humanitarios que hemos dado talleres de capacitación sobre la norma humanitaria esencial para formar a la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación, para que se sumen a la auditoría. Muchísimas gracias, Susana, muy valiosa la información. Nos quedan 4 minutos, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar un minutico a Pablo para que responda la pregunta concreta que le hicieron. Ahorita se la repito, y entonces, pues, Mercedes cierra, ¿verdad?, con la pregunta que quedó pendiente sobre la ayuda que entró en manos de la Cruz Roja. Entonces, bueno, Pablo, la pregunta era si existe alguna instrucción o norma de procedimientos de ECO que exija a los organismos públicos beneficiarios prácticas mínimas de transparencia, y si podría indicar dónde encontrar esas normas. Por favor, en un minutico que puedas responder esa pregunta. Pablo, ¿tienes el micrófono? Ay, perdón, espero que me oigan, acabo de regresar. Sí. Sí, ya La pregunta sobre las instrucciones o procedimientos, en realidad, para nosotros, por quien pase, digamos, la ayuda, nos tiene que responder la agencia que tiene un contrato con nosotros. Que eso pase por un organismo público, por un organismo privado o público-privado, como algunas escuelas, etcétera, nos tienen que reportar directamente a nosotros de qué es lo que se ha entregado o no. En algunos casos, bueno, hemos nosotros hecho mucha abogacía para que exista un sistema dentro de Venezuela de monitoreo cruzado, digamos, donde podamos tener sociedad civil, otras ONGs, la misma gente que trabaja el mismo tema, qué sé yo, en educación, que puedan como monitorearse entre ellos para buenas prácticas, pero para también saber qué es lo que podría funcionar mejor o cómo uno puede mejorar, y que, porque bueno, yo creo que incluso el nombre de ustedes lo dice todo, en esto la transparencia es como la luz para los vampiros, o sea, mientras más transparencia se pueda tener, mejor. En algunos casos también avisar que no se puede tener toda la transparencia que uno podría requerir, pero sobre todo por seguridad de los beneficiarios. Entonces, en organismos u ONGs que trabajan y que transfieren a organismos públicos, es que en definitiva es la organización que firmó con nosotros, que es responsable de las cantidades compradas y de la cantidad de gente que ha recibido eso, y por lo tanto tienen que tener un sistema acordado con el organismo público para monitoreo de esas entregas y de quiénes son los que lo han recibido a cabalidad. No sé si, pero eso es algo que no, o sea, es una norma general de ECO, no es algo, perdón, que esté específicamente escrito para Venezuela. Sí, sí, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ahora Mercedes, por favor. Sí. Bueno, yo no tengo mayor información acerca de lo que ha recibido y cómo lo ha recibido la Cruz Roja. Entiendo era la pregunta. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de que sí es cierto y es absolutamente necesario separar la política de la ayuda humanitaria, y con eso la Cruz Roja ha sido históricamente muy alta. No, no tomar difíciles que Venezuela dar la ayuda que se necesita. Eso no quiere ser la primera que dé el ejemplo, y la verdad es que no tenemos buenas noticias de la Cruz Roja en Venezuela, por lo menos. Yo no voy a hablar de la oficina en el edificio precioso que está en Ginebra, o de lo que hacen en otros países, y de los equipos médicos y de sanidad que trabajan allí, pero la verdad es que la transparencia no ha sido uno de sus banderas. Yo creo que para terminar, para no repetir las cosas estupendas que se han dicho hoy, creo que lo más importante sería que sigamos trabajando en esto. Nosotros, por supuesto, estamos en la orden, Susana y Karen también. Hablo por Karen porque pues la conozco y
trabajamos muchas cosas juntas. Creemos que esto es vital y no creo en sistemas de ayuda humanitaria en Venezuela sin considerar los temas de transparencia, porque como tú bien has dicho, Susana, la ayuda humanitaria ha sido utilizada por todos los actores políticos como una bandera política. Desde el fracasado momento del año pasado en Cúcuta, o en La Parada, hasta las cosas que vemos diariamente, ¿no? Creemos que hace falta entonces incorporar procesos importantes. Y en esto no podemos sacar al Estado. El Estado está recibiendo ayuda y el Estado es parte de la coordinación de la ayuda humanitaria, y el trabajo de OCHA también ha dejado mucho que desear. La cantidad de mensajes y denuncias que oímos acerca de que se están entregando fondos a organizaciones recién creadas, a organizaciones que nadie conoce, que no tienen experiencia, que se saben vinculadas al gobierno. Bueno, OCHA no ha dicho si es verdad o es mentira. No se publican quiénes son los beneficiarios, no se publica quiénes son las organizaciones que están recibiendo recursos, cómo lo manejan, cuáles son los resultados. Entonces creo que todos tenemos una tarea pendiente en este tema. Y bueno, la invitación es a que discutamos estos temas tan complejos, no hay nada facilito aquí, y que empecemos a trabajar por los caminos que sean posibles, que sean factibles, para reducir al mínimo estos riesgos, estas oportunidades de corrupción, entendiendo además que hay unos riesgos de corrupción que se traducen en delitos y otros que, que pueden ser abusos de personas que solamente quieren beneficiarse momentáneamente, pero que no constituyen casos de corrupción. Entonces hay que avanzar en todo este tema con buen pie, con claridad, pero sin pararse, ¿no? Sin descanso. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por este rato, por este largo rato, porque nos pasamos bastante la hora, pero la verdad es que yo creo que estuvo estupendo. Quiero agradecer a Pablo por su trabajo en Venezuela, por estar trabajando tan duramente en este tema. Esperamos que sigas aquí y que sigas apoyando. A Karen, que largo rato siempre pendiente de Venezuela y bueno, que contamos con ella para todo. A Susana, pues la bandera de Venezuela en el tema de ayuda humanitaria, y que además, bueno, tiene un gran trabajo por delante, no se puede cansar, no te puedes cansar. Y no te vas a cansar. Y a Rita por la iniciativa, por proponer este tema tan importante, por hacer realidad este espacio y por su conducción. Así que muchísimas gracias a todos. Agradezco a Jesús Urbina, que está ahí detrás, que no se ve, pero que es el que hace posible todo esto y que en el chat nos mantiene informada de informes, mensajes, y que alimenta y enriquece esta discusión. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.